Uno de los eventos más interesantes de la historia de la sordera es sin duda el hecho de que en la isla de Martha's Vineyard, una pequeña isla que se encuentra ubicada en el norte de Estados Unidos, del lado del Océano Atlántico, en esa isla vivieron entre el siglo XVII y el siglo XX muchísimas personas sordas, al punto de que la lengua de señas que esas personas utilizaban era usada por toda la comunidad de habitantes de la isla y se usaba incluso, a decir de algunos documentos que existen de ese periodo, más todavía que el inglés. Yo en este video les voy a contar algunas cosas acerca de esta comunidad de personas sordas que se formó en la isla de Martha's Vineyard. En esta isla, a la llegada de los europeos, había una comunidad importante de indígenas. Estas personas llegaron a coexistir de alguna manera relativamente pacífica, dice la historia, con los recién llegados. Y entre esos recién llegados, sobre todo a partir del siglo XVII, venían muchas familias de una zona de Inglaterra llamada Kent, donde hay evidencias históricas de que un gen recesivo de sordera producía el nacimiento de muchísimas personas sordas. De hecho, en Kent se desarrolló una lengua de señas que era diferente de la lengua de señas británica. Las personas que venían de Kent y se asentaron en la isla, debido al aislamiento en el que vivían, continuaron con esa tradición importada del nacimiento de muchísimas personas sordas. Esto llevó al punto de que mientras en la zona continental de Estados Unidos para el tiempo que reseño, es decir, alrededor del siglo XVII en adelante, era muy poca la cantidad de niños sordos que nacían. De hecho, por número total de niños de bebés venidos al mundo. Estamos hablando de proporciones ínfimas, es decir, de 5.000, por cada 5.000 nacimientos probablemente un niño sordo. Sin embargo, en la isla, según las documentaciones que se han recogido, estamos hablando de un niño sordo por cada 155 nacimientos. Y esto, por supuesto, nos permite suponer que en la isla, en diferentes momentos de su desarrollo, debieron vivir por lo menos algunas decenas de personas sordas al mismo tiempo. Esto calculando una población relativamente estable de cerca de 3.000 habitantes en la isla durante el periodo reseñado. Se trata así de una proporción realmente enorme de personas sordas que vivían al mismo tiempo con las personas oyentes. El hecho de que en toda la isla hubiera tantas personas sordas al mismo tiempo llevó a que la lengua de señas que habían traído originalmente las familias que provenían de Inglaterra se consolidara y a manera de sistema de comunicación para resolver las necesidades cotidianas del intercambio de los habitantes de la isla, fuera necesario que todas las personas que vivían allí tuvieran algún tipo de competencia en esta lengua de señas, lo que quiere decir que había una comunidad señante compuesta en su mayor parte, por supuesto, de personas oyentes, pero entre la que había un número importante de personas sordas. Ahora bien, lo más interesante de todo esto es que las personas oyentes de la isla consideraban absolutamente normal el usar una lengua de señas, el comunicarse en una lengua de señas, y las personas sordas eran consideradas como parte de la normalidad de la vida cotidiana de esa isla. De hecho, hay algunas anécdotas recogidas, por ejemplo, de una antropóloga que hizo un estudio bastante exhaustivo en la isla y luego les voy a hablar de este trabajo, que permitían afirmar que para los habitantes de la isla las personas sordas realmente a veces no eran percibidas como tales, sino sencillamente eran personas que usaban la lengua de señas. Es decir, la lengua de señas era un elemento de comunicación absolutamente normal en la isla y no había una diferencia clara de sordos oyentes, sino que sencillamente había situaciones comunicativas en las que por la presencia de una persona sorda se optaba por utilizar la lengua de señas, pero no había realmente una sensación de discriminación en relación con ahora
no puedo comunicarme plenamente o ahora tengo que cambiar de lengua, etcétera, sino que sencillamente era una situación aparentemente de completo bilingüismo, una situación que es realmente poco común en un determinado territorio. Es muy común, por supuesto, observarla cuando una persona competente en una lengua de señas, por alguna razón, por ejemplo, porque está uno en el lugar de trabajo. Eso es lo que me pasa a mí. Por lo general, cuando estamos en la universidad, hay muchas personas sordas o algunas personas sordas en el colectivo. Todos saben lengua de señas y, por supuesto, se pasa de la lengua de señas a la lengua hablada de acuerdo con la situación. Es decir, viene una persona sorda, se cambia automáticamente a utilizar a la lengua de señas. Y a veces pasa, hay situaciones en las que, por ejemplo, la persona sorda sale del grupo y el grupo que permanece entre sí, todos oyentes, continúan por un tiempo determinado utilizando la lengua de señas sin, a veces incluso sin darse cuenta de que lo están haciendo. Es decir, se ha alcanzado una situación de bilingüismo completa, plena, y esto era lo que reportan los estudios que se han realizado sobre esta isla. ¿De dónde salen los datos con los que nosotros conocemos, con los que se describe la situación histórica de la isla de Martha's Vineyard, su lengua de señas y su población sorda? Los datos originales, los datos más importantes con los que se cuenta, son los datos que paradójicamente fueron reunidos por un investigador que tenía la intención de descubrir a través del estudio de las relaciones familiares en la isla cuál era el modo en el que se transmitía el gen de sordera, con la idea de eliminarlo. Estoy hablando del famoso inventor del teléfono, Alexander Graham Bell, que durante la segunda mitad del siglo XIX habitaba en la región de Massachusetts, había emigrado también del Reino Unido y se propuso, a partir de su conocimiento de la situación de la isla, estudiarla con esa finalidad. Graham Bell, que visitó varias veces la isla, realizó una serie impecable de observaciones que permitían reconstruir las relaciones familiares. Hizo una enorme cantidad de árboles genealógicos con los nombres de las personas, sus vínculos de parentesco, sus edades, etc. Y todo esto, por supuesto, nos permite hoy en día reconstruir de una manera bastante detallada la historia de la isla durante un periodo relativamente extenso. La segunda fuente que fundamenta el conocimiento que tenemos hoy en día de la isla proviene del trabajo de una antropóloga estadounidense, Nora Ellen Gross, que en el año 1985 publicó un libro llamado Everyone Here Spoke Sign Language, que en español sería Todo el mundo aquí hablaba lengua de señas. Este libro fue basado sobre todo en los trabajos de Alexander Graham Bell y en entrevistas que ella misma realizó en la isla durante algunos años con personas que habían conocido a las personas sordas. Se dice que la última persona sorda de la isla murió alrededor de 1950, lo que quiere decir que la autora de este libro no pudo realmente conocer a ninguno personalmente, pero a través de entrevistas con ancianos de la isla, con otras personas de la isla que conocían de manera directa en su infancia o en su juventud a estas personas sordas, o habían oído los relatos de sus padres, pues a partir de esto logra la autora reconstruir este proceso. Y es un proceso sumamente interesante porque, como les cuento, realmente evidencia que en la isla había una situación completa de bilingüismo y una aceptación absoluta de la lengua de señas como una de las dos lenguas de la isla, y los dos grupos convivían sin que hubiera una diferenciación una diferenciación clara a partir de la posesión o la no posesión del sentido del oído. Algo que quería yo añadir respecto a la isla o a esta situación de la isla es que en el siglo, a principios del siglo XIX, en 1817, cuando se funda la primera escuela de sordos de los Estados Unidos en Connecticut, que no es lejos de la isla,
parte de los estudiantes, de los primeros alumnos que recibieron matrícula en la escuela, fueron niños de Martha's Vineyard. Es decir, estos niños estos niños sordos vinieron a la primera escuela y recibieron allí educación, sobre todo de Laurent Clerc, que era un sordo francés que acababa de venir de la escuela de sordos de Sicard. Por supuesto, la coincidencia en la escuela de la lengua de señas utilizada por el maestro sordo francés, la lengua de señas francesa, y la lengua de señas que traían ya los niños de Martha's Vineyard parecen haberse fundido en uno nuevo, como el núcleo de lo que es hoy la lengua de señas de los Estados Unidos, la ASL. Al final del video van a conseguir algunas referencias escritas que sustentan este video, y entre los comentarios les voy a incluir un par de enlaces de manera que puedan también tener lecturas a propósito para profundizar el tema.